Mis padres vendieron mi motocicleta soñada de $2.800 para financiar las vacaciones de mi hermano, así que me mudé. Y lo que hice después los hizo arrepentirse cuando su hijo inútil se convirtió en el que tuvieron que rogar por ayuda. Es solo una moto vieja, siempre puedes conseguir otra, se burló mi padre. Gracias por estar aquí conmigo hoy. Espero que estén teniendo un día maravilloso donde quiera que se encuentren. Me encantaría que compartieran en los comentarios desde qué ciudad o país están viendo y qué hora es ahí ahora. Comencemos nuestra historia juntos. El zumbido del motor de la Harley Davidson era más que un sonido. Era una nana de liberación, una melodía tangible de cada esfuerzo temprano en la mañana, cada almuerzo saltado, cada turno extra que había hecho durante los últimos 3 años. Esa Sportster 2007 usada, con su pintura desconchada y un ligero olor a gasolina vieja, era mi testamento de $2.800 a la dignidad, a la autosuficiencia. Yo no era solo Michael, el hijo tranquilo y trabajador. Yo era Michael, el dueño de Michael Swift Deliveries, un negocio incipiente construido con mis propias manos. ¿Y ese motor rugiente? Representaba mi independencia, mi futuro, cada milla un testamento al sudor y los músculos doloridos que había dedicado a ganármelo. Pulía su cromo con mano meticulosa, trazando los leves arañazos como cicatrices de batalla. El olor a cuero y aceite era mi colonia, un aroma reconfortante que me mantenía en tierra. Esa moto no era solo transporte, era mi oficina, mi escape, mi declaración de propósito en un mundo donde a menudo me sentía como una ocurrencia tardía. Mi hermano mayor, David, por otro lado, era el hijo alrededor del cual orbitaba nuestra familia. David, de 32 años, con su encanto perpetuo y su perpetua necesidad de dinero, era el niño de oro. Era guapo sin esfuerzo, rápido con una broma, y completamente desprovisto de ambición más allá de cualquier capricho pasajero que le llamara la atención. Mientras yo hacía turnos dobles, David perfeccionaba su swing de golf o planeaba su próxima escapada exótica, siempre inexplicable y financiada por nuestros padres. Su adoración por él era una fuerza cegadora, excusando sus constantes fracasos y celebrando sus logros mediocres como si fueran premios Nobel. Recordaba incontables veces que discretamente le había entregado dinero a mis padres cuando insinuaban estar apretados, pensando que los estaba ayudando a ahorrar para la jubilación. O la vez que trabajé un verano entero durante la universidad para pagar las reparaciones del coche de David después de que destrozara su cuarto vehículo. Siempre era recibido con un vago asentimiento, un gracias, Michael, y luego un rápido giro a la última escapada de David. No buscaba aplausos, pero a veces un simple «te apreciamos» habría sido suficiente. En cambio, me sentía como el electrodoméstico confiable en la esquina, siempre ahí, siempre funcionando, rara vez notado. El aire en nuestra casa, una tranquila casa suburbana con un césped meticulosamente cuidado en el corazón de Ohio, a menudo se sentía denso con expectativas tácitas. Yo era el que arreglaba el grifo que goteaba, cortaba el césped, manejaba las emergencias financieras. David era el que llenaba la casa de risas, encanto superficial y un flujo interminable de demandas. Él era el espectáculo deslumbrante, yo era el tramoyista invisible. Mi rabia silenciosa, una brasa baja, a veces parpadeaba cuando veía a mis padres mimándolo, incluso cuando claramente era la fuente de sus crecientes dolores de cabeza. Me aferraba a la esperanza de que algún día verían más allá del brillo superficial y reconocerían mi lealtad tranquila e inquebrantable. Entonces llegó ese domingo. Una cena familiar típica, el aroma de pollo asado a fuego lento y cazuela de judías verdes llenando el aire. Estábamos todos reunidos alrededor de la pesada mesa de roble, la misma donde había hecho mis deberes cuando era niño, donde habíamos celebrado Navidades y días de acción de gracias. Era una escena sacada de un cuadro de Norman Rockwell, si Rockwell también hubiera capturado las corrientes latentes de resentimiento y sacrificio silencioso bajo la superficie. Entré al garaje con la intención de hacer una revisión rápida de los neumáticos de la moto antes de que llegara el frío de la noche. El espacio estaba vacío. Mi aliento se detuvo, el pánico frío y agudo me agarró la garganta. Mis ojos se movieron bruscamente, buscando. ¿La había estacionado en otro lugar? No, nunca. Este era su lugar. El aire en el garaje, generalmente teñido con el olor familiar a gasolina y aceite, ahora se sentía hueco, un eco de ausencia. ¿Mamá? ¿Papá? Mi voz, normalmente firme, se quebró. Mi padre salió de la cocina, limpiándose la boca con una servilleta. Oh, Michael,
¿buscas tu moto? Se detuvo, un extraño, casi avergonzado parpadeo en sus ojos, rápidamente reemplazado por su habitual aire despectivo. La vendimos. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, densas y sofocantes. Mi mundo, que se había construido sobre el terreno sólido de esa moto, de repente se tambaleó. ¿La qué? Mi voz era un susurro ahogado. Mi madre, entrando deprisa desde el comedor con una bandeja de servir, ofreció una sonrisa débil. Es solo una moto vieja, cariño. Siempre puedes conseguir otra. Su voz era ligera, como si hablara de un juguete desechado. Mi pecho se apretó como si alguien hubiera envuelto alambre de púas alrededor de mis pulmones. El aire en la casa, una vez lleno del reconfortante olor de la cena, ahora sabía a ceniza. Podía escuchar la resonante risa de David desde la sala de estar, ajeno, indiferente. Mis padres habían vendido mi moto. La que había ahorrado minuciosamente, la que era la columna vertebral de mi negocio. ¿Pero por qué? La pregunta salió de mí, cruda y desesperada. Mi padre suspiró, poniendo los ojos en blanco ligeramente como si yo estuviera siendo irrazonable. Bueno, David realmente necesitaba estas vacaciones. Ha estado tan estresado con todo. Y realmente quería ir a Hawái. ¿Hawái? ¿Para David? Mi sueño de $2.800 vendido para financiar la escapada frívola de David. La injusticia de ello me golpeó como un golpe físico. Mis manos se apretaron en puños, los nudillos blancos. El viejo y familiar dolor de ser pasado por alto, de que mis esfuerzos fueran devaluados, se encendió en un infierno cegador. Justo entonces, David se paseó por la cocina, una sonrisa burlona jugando en sus labios. ¿De qué va todo este alboroto, Michael? ¿Oh, todavía obsesionado con esa cosa vieja e inútil? Supéralo, es solo una moto. Te preocupas demasiado por un objeto sin valor. Se rió entre dientes, luego cogió un refresco de la nevera, completamente despreocupado, completamente ajeno a la devastación que había causado. Sus palabras, pronunciadas con un encogimiento de hombros casual, fueron una herida fresca, retorciendo el cuchillo. Mi madre, sintiendo la tensión, intentó suavizar las cosas. David tiene razón, querido. Era solo una moto. Necesitábamos el dinero, y es familia, después de todo. Familia. La palabra, generalmente una fuente de consuelo, ahora se sentía como una marca, quemándome. Esto es lo que significa la familia para ustedes, susurré, mi voz quebrándose en la última palabra. La pregunta quedó en el aire, sin respuesta, porque sus rostros me dijeron todo lo que necesitaba saber. Sus ojos, generalmente tan cariñosos, estaban fríos, defensivos. Vieron mi dolor y lo desestimaron. Intenté argumentar, hacerles entender el valor irreemplazable de esa moto para mi negocio, para mi propio sentido de mí mismo. Respondieron a cada súplica desesperada con un gesto despectivo de la mano, un suspiro, o una reiteración del estrés de David y su necesidad de vacaciones. Me manipularon, convirtiendo mi genuina angustia en una reacción infantil y exagerada. ¿Estás siendo egoísta, Michael? Hicimos lo que teníamos que hacer. Eres parte de esta familia, ayudas. Era un estribillo familiar, uno que siempre me había mantenido atado. Pero esta vez, algo se rompió. La confrontación se descontroló, una danza vertiginosa de sus justificaciones y mis crudas acusaciones. Pudieron haberme preguntado. Pudieron haberme dicho. Grité, mi voz quebrándose. Era mi propiedad. La columna vertebral de mi negocio. Mi padre, generalmente tan tranquilo, finalmente alzó la voz. No te atrevas a hablarnos así, Michael. Somos tus padres. Sabemos lo que es mejor. Su cara estaba roja, una vena pulsando en su sien. Mi madre, siempre la pacificadora, se interpuso entre nosotros. Por favor, Michael, estás exagerando. Necesitábamos el dinero, y no es que no puedas comprar otra. Te va muy bien con tus entregas ahora, ¿verdad? Sus palabras estaban destinadas a apaciguar, pero se sintieron como una burla, destacando mis esfuerzos mientras los ignoraban simultáneamente. David, mientras tanto, se había retirado a la sala de estar, probablemente navegando en su teléfono, indiferente al caos que había orquestado.
Supliqué. Razoné. Exigí que me devolvieran el dinero, esperando tontamente que de alguna manera pudiera volver a comprar la moto, deshacer esta aplastante traición. Pero era como hablarle a una pared de ladrillos. Ya habían gastado el dinero, en el sueño avallano de David. No había remordimiento, ni disculpa, solo una desafiante rectitud que me dejó sin aliento. Es por la familia, repitió mi madre, un mantra de manipulación. Esa noche, el sueño era un sueño lejano. Yacía en mi cama de la infancia, el ligero olor a papel tapiz viejo y sueños olvidados aferrándose al aire. La casa, una vez un santuario, ahora se sentía como una prisión. Cada foto familiar en la pared se sentía como una acusación. La foto enmarcada de David y yo de niños, parados uno al lado del otro, se sentía como una broma cruel. Imaginé el espacio vacío del garaje, el vacío donde mis sueños habían estacionado. Una fría y dura resolución comenzó a solidificarse en mi estómago, endureciéndose más rápido que el cemento. No rogaría. No discutiría. No dejaría que me rompieran. A la mañana siguiente, el aire estaba denso con tensión tácita. Anuncié mi decisión durante un desayuno silencioso. Me mudo, dije, mi voz sorprendentemente firme. Las palabras, simples y directas, quedaron pesadas en el aire, destrozando la frágil paz. Mi madre dejó caer el tenedor, resonó ruidosamente contra su plato. La mandíbula de mi padre se tensó. David, navegando en su teléfono, realmente levantó la vista, un destello de sorpresa en sus ojos. ¿Mudarte? Repitió mi madre, su voz fina. ¿Pero por qué, cariño? Esta es tu casa. No, dije, encontrando su mirada directamente. No lo es. Empacar mis pertenencias fue un acto catártico, cada caja una reivindicación simbólica de mi autonomía. Clasifiqué años de recuerdos acumulados, tamizando lo que era mío y lo que estaba contaminado por sus manipulaciones. Doblé ropa, empaqué libros, levanté cajas de juguetes viejos. Cada artículo se sentía más ligero a medida que me desprendía del peso opresor de sus expectativas. El aire afuera sabía diferente, más agudo, más limpio, teñido tanto por el miedo a lo desconocido como por el potente sabor de la libertad. Mi despedida fue breve. Mis padres se pararon junto a la puerta principal, sus rostros una mezcla de tristeza fingida y resentimiento apenas velado. Estás siendo precipitado, Michael, gruñó mi padre. Te arrepentirás de esto. Buen viaje, murmuró David desde el sofá, sin siquiera molestarse en levantar la vista de su teléfono. No argumenté. No justifiqué. Simplemente asentí, salí al aire fresco del otoño y cerré la puerta tras de mí, el clic de la cerradura haciendo eco de la finalidad de mi decisión. El silencio al otro lado era ensordecedor, pero liberador. Mis primeras semanas por mi cuenta fueron una educación brutal en la independencia. Encontré un apartamento pequeño y asequible al otro lado de la ciudad, apenas lo suficientemente grande para mi futón y una mesa plegable. Las paredes eran delgadas, y el olor a la cocina de mi vecino impregnaba perpetuamente mi espacio. El miedo inicial a adentrarme en lo desconocido era un compañero constante, un nudo en mi estómago. Extrañaba el confort de una rutina familiar, el zumbido tranquilo del viejo frigorífico. Pero más fuerte que el miedo era un deseo ardiente e inquebrantable de demostrarles que estaban equivocados, demostrarme a mí mismo, si no a ellos, que yo era más que solo su hijo inútil. Sin la Harley, mi servicio de entrega estaba paralizado. Reuní los pocos ahorros que tenía y compré una minivan usada y destartalada. Fea, pero confiable. Era lenta, engorrosa y consumía gasolina, pero era mía. Cada milla que hacía con esa camioneta, cada paquete que entregaba, se sentía como una pequeña victoria. Trabajé sin descanso, a menudo hasta altas horas de la madrugada, impulsado por café barato y una determinación latente. Mis músculos dolían, mis ojos ardían, pero seguí adelante. Me enfoqué en construir relaciones con negocios locales, ofreciendo tarifas competitivas y un servicio impecable. Mi reputación, construida sobre la confiabilidad y la honestidad, comenzó a extenderse de boca en boca. Hubo momentos de desesperación, por supuesto, noches en las que la soledad me oprimía, cuando el peso de empezar desde cero se sentía abrumador. Llamaba a mi amigo de la universidad, Liam, un tipo astuto y sensato que siempre había visto a través de la fachada de mi familia.
Escuchaba pacientemente, ofreciendo palabras de aliento, recordándome que yo era capaz, que merecía algo mejor. Liam se convirtió en mi punto de referencia, validando mis sentimientos, asegurándome que no estaba imaginando la toxicidad. Él fue la primera pieza de mi familia elegida. Empecé a establecer metas pequeñas y alcanzables, pagar el alquiler a tiempo, conseguir 5 nuevos clientes este mes, ahorrar lo suficiente para un nuevo juego de neumáticos. Cada pequeño éxito era una descarga de adrenalina, una reafirmación de mi fuerza. Aprendí a cocinar comidas sencillas y saludables, a administrar mis finanzas meticulosamente, a depender únicamente de mí mismo. Este periodo de trabajo intenso y solitario no se trataba solo de construir un negocio, se trataba de forjar un nuevo sentido de mí mismo, fuerte e independiente, despojado de las viejas expectativas. Los meses se convirtieron en un año. Mi servicio de entrega, Michael Swift Deliveries, ya no era solo un nombre, era una presencia reconocida en la comunidad. Había mejorado a una flota de 3 furgonetas, contratado a 2 conductores a tiempo parcial, e incluso estaba considerando expandirme a ciudades vecinas. El pequeño apartamento ahora se sentía como una plataforma de lanzamiento, no un refugio temporal. El aroma del éxito, aunque todavía débil, era embriagador, un marcado contraste con el persistente olor a traición. Entonces, aparecieron las primeras grietas en su fachada cuidadosamente construida. Inicialmente, fue sutil, un texto vago de mi madre: espero que estés bien, cariño. Te extrañamos. Una llamada vacilante de mi padre, preguntando sobre mi negocio, fingiendo interés. Mantuve límites educados pero firmes, ofreciendo solo actualizaciones superficiales, nunca discutiendo finanzas o problemas personales. Fui cordial, pero distante. Pero sus sutiles preguntas pronto se transformaron en insinuaciones apenas veladas, y luego en súplicas directas. Empecé a escuchar susurros a través de amigos mutuos sobre las dificultades financieras de mis padres. David, aparentemente, había continuado su patrón de gastos extravagantes y malas decisiones, dejándolos cada vez más agobiados. Su casa, una vez inmaculada, ahora mostraba signos de desgaste, pintura descolorida, un canalón caído, un césped descuidado. El brillo dorado alrededor de David había comenzado a empañarse, exponiendo el núcleo opaco y egoísta que había debajo. Un martes particularmente sombrío, llegó una carta a mi antigua dirección familiar, reenviada por la señora Gabel, nuestra amable y anciana vecina. Ella era una observadora objetiva, una mujer que siempre había visto a través de la farsa familiar y me había ofrecido apoyo silencioso. Él sobrellevaba el austero membrete de Hamilton and Blackwood Legal Services. Mi corazón martilleó contra mis costillas mientras lo abría. Era un aviso de ejecución hipotecaria de la casa de mis padres. Mis manos temblaban, el papel crujiendo como hojas secas. La letra pequeña detallaba un préstamo significativo, casi predatorio, contra su propiedad. Las fechas en los documentos del préstamo me helaron, se superponían con periodos en los que les había estado dando préstamos para emergencias, creyendo que estaba contribuyendo a su futuro. La dirección listada para el contacto del préstamo era la de David. Fue una revelación escalofriante, confirmando mis sospechas más profundas sobre la mayor implicación de David en su ruina financiera. Mis padres no solo habían administrado mal, sino que habían puesto activamente, quizás a sabiendas, su hogar en riesgo, posiblemente influenciados por las demandas insaciables de David. Un nudo frío y duro se formó en mi estómago. El impulso, tan profundamente arraigado, de correr en su ayuda, de salvar su casa, luchaba con el amargo recuerdo de la motocicleta, de la manipulación psicológica, de ser echado. Miré los papeles oficiales, la cruda realidad de su situación al descubierto. Mi cabeza palpitaba, un implacable redoble de tambor de traición y la fría e inquebrantable verdad. Las llamadas se intensificaron. Las voces de mis padres se volvieron más desesperadas, su tono pasando de peticiones tentativas a acusaciones exigentes. Tu hermano necesita ayuda, Michael. Esta es familia. ¿Qué clase de hijo eres? Mi madre gimió por teléfono una noche, su voz frenética. Somos tus padres. Te criamos. No nos debes nada. David, predeciblemente, se unió al coro. Apareció en mi negocio una tarde, su ropa, antes impecable, ahora arrugada, su rostro demacrado. Me debes, Michael, se burló, sus ojos entrecerrados por la desesperación. Ahora estás cargado. Estás forrado.
Estás dejando que mamá y papá pierdan su casa. Incluso recurrió a amenazas apenas veladas, insinuando que me expondría a conocidos mutuos si no cumplía, retorciendo la narrativa para hacerme parecer el villano. Mi pecho se apretó, pero esta vez no fue por un dolor sofocante, sino por una resolución incipiente. Miré a David, realmente lo miré, y no vi al niño de oro, sino a un hombre desesperado y patético ahogándose en sus propias malas decisiones. Mi ira, antes cruda y volátil, se había enfriado en una resolución estratégica y calculada. Recordé las palabras de Liam: límites, Michael. No son muros, son actos de amor propio. Sabía que necesitaba asesoramiento profesional. Llamé a Sarah Jenkins, una abogada astuta y sensata que había conocido a través de un contacto comercial. Era conocida por su integridad y su capacidad para navegar en disputas familiares complejas. Le conté toda la historia, la motocicleta, David, las constantes demandas y, finalmente, el aviso de ejecución hipotecaria. Sarah escuchó atentamente, su expresión ilegible mientras revisaba los documentos de ejecución. Frunció el ceño. Michael, dijo, su voz tranquila, hay algo más aquí. Algo significativo. Mi corazón latió con fuerza. ¿Qué es? Sacó una carpeta gruesa, amarillenta por el tiempo. El testamento de tu abuelo materno y algunos documentos de fideicomiso adjuntos. ¿Mi abuelo? Había fallecido cuando yo era adolescente, y su testamento lo habían manejado mis padres. Recordaba una vaga mención de algo que me habían dejado, pero mis padres rápidamente lo habían descartado como nada sustancial. Según estos documentos, continuó Sarah, su dedo siguiendo una línea en el papel, tu abuelo estableció un fondo fiduciario específicamente para ti, Michael, para ser administrado por tus padres hasta que cumplieras 25 años. Estaba destinado a tu educación o a darte un sólido comienzo en la vida. Levantó la vista, su mirada firme. Era bastante sustancial, Michael. Alrededor de $150.000 en dinero de hoy. El aire salió de mis pulmones en un soplido. ¿$150.000? Mi mente dio vueltas. Ese dinero, esa seguridad, había sido mía, y mis padres lo habían retenido, lo habían administrado durante años. Mi peor momento con la motocicleta de repente palideció en comparación. Esto no era un solo acto de traición, era un patrón de explotación calculado de décadas, una traición oculta que se había tejido en la misma tela de mi crianza. Sarah deslizó varios extractos bancarios y viejos recibos firmados por el escritorio. Parece que tus padres agotaron sistemáticamente el fondo a lo largo de los años. Mira aquí. Señaló. Grandes retiros, a menudo coincidiendo con emergencias familiares o los diversos negocios de David que nunca se materializaron. Me mostró una entrada específica, un retiro para vacaciones familiares, con fecha de apenas unos meses después de que cumplí 25 años. Reflejaba el costo del viaje de mochilero de David por Europa hace años. Una frase, casi un susurro de mi infancia, resonó en mi mente: es solo por el futuro de la familia, cariño. La voz de mi madre, cálida y tranquilizadora, mientras me pedía que firmara un formulario que yo, como adolescente ingenuo, pensaba que solo trataba de una cuenta bancaria. Esa frase, su firma de manipulación, ahora sonaba hueca y siniestra. Sentí una rabia fría instalarse profundamente en mis huesos, mucho más profunda que la ira por la motocicleta. Esto no se trataba de una posesión material, se trataba de mi futuro robado, de mi confianza fundamental, de mi propia identidad. Explicaba tanto, su facilidad con los gastos de David, su falta de preocupación por mis luchas. Tenían un pozo oculto de dinero, mi dinero, del que echar mano. Sarah me miró, su rostro compasivo. ¿Tienes un caso sólido aquí, Michael? Podríamos iniciar acciones legales para la recuperación de estos fondos y potencialmente por daños y perjuicios. Me recliné, mi mirada fija en el techo. El deseo de venganza, agudo y potente, surgió a través de mí. Pero luego surgió un pensamiento diferente. ¿Qué lograría eso? Más batallas legales, más amargura, arrastrándome por el barro de mi pasado. Mi verdadera victoria no era la restitución financiera, era la liberación. Sabía exactamente lo que necesitaba hacer, no en una sala de justicia, sino en un lugar donde sus máscaras sociales serían más vulnerables. La oportunidad llegó unas semanas después, la fiesta del 80 cumpleaños de mi tía abuela Mildred.
Una gran reunión de familiares extendidos, viejos vecinos y pilares de la comunidad. Mis padres, a pesar de sus problemas financieros, habían insistido en que asistiera, con la esperanza de aprovechar la presión familiar para que entrara en razón y los sacara del apuro. Probablemente imaginaron una súplica pública, yo desmoronándome bajo el peso de la obligación familiar. El salón comunitario zumbaba con charlas educadas, el olor a platos de comida compartida mezclado con perfumes caros. Mis padres estaban allí, poniendo su fachada encantadora habitual, fingiendo preocupación por su hijo en apuros, insinuando sutilmente sus propias desgracias fabricadas. David, con un aspecto un poco más desaliñado de lo habitual, se aferraba a su lado, una sombra de su antiguo yo dorado. Llegué tarde, vestido elegantemente, con la cabeza alta. Saludé a la tía Mildred calurosamente, luego me moví por la habitación, estrechando manos, intercambiando cortesías. Mis padres me observaban, sus ojos entrecerrados, esperando su momento. Llegó cuando la sala estaba más tranquila, después de haber cortado el pastel. Mi padre se aclaró la garganta, dando golpecitos a un vaso. Ejen. Si pudiera tener la atención de todos por un momento, comenzó, un discurso divagante sobre la familia, sobre la unidad, sobre mantenerse unidos en tiempos difíciles, claramente preparando el escenario para su súplica. Mi madre asintió sabiamente a su lado, con la mirada fija en mí. Esperé. Cuando terminó, sus ojos se fijaron en los míos, un desafío silencioso. Esto era. Di un paso adelante, tranquilo, compuesto. Mi voz, cuando hablé, fue clara y firme, cortando el zumbido persistente de la conversación. Gracias, papá. Y sí, la unidad familiar es importante. Pero a veces, hice una pausa, dejando que las palabras quedaran en el aire, a veces la verdadera unidad familiar requiere la verdad. Un silencio cayó sobre la habitación. Los ojos de mis padres se abrieron de par en par, un destello de alarma en su mirada. David se movió incómodo. Durante años, continué, mi voz mesurada, creí en la importancia de la familia por encima de todo. Trabajé duro. Me sacrifiqué. Siempre puse a mi familia primero. Miré directamente a mis padres. Incluso cuando eso significó ver cómo mi dinero duramente ganado, dinero que ahorré durante años para comprar una motocicleta para mi negocio, se usaba para financiar unas vacaciones de lujo para mi hermano, sin siquiera una conversación. Jadeos recorrieron la habitación. Las caras de mis padres se enrojecieron, sus máscaras sociales comenzando a agrietarse. David miraba sus zapatos. Fue doloroso, admití, mi voz suavizándose, permitiendo que se mostrara un toque de vulnerabilidad. Pero lo que descubrí recientemente fue aún más. Saqué un solo documento cuidadosamente doblado, una copia del estado de cuenta del fondo fiduciario de mi abuelo, resaltando el saldo agotado. Mi abuelo, a quien muchos de ustedes conocieron, dejó un fondo fiduciario para mí, una cantidad sustancial destinada a mi futuro. Fue administrado por mis padres. Sostuve el estado de cuenta, dejando que los números hablaran por sí mismos. Según esto, ese fondo fue vaciado sistemáticamente a lo largo de los años, a menudo para gastos familiares, que parecieron coincidir sospechosamente con viajes caros, compras de lujo y varias emergencias de las que mi hermano necesitaba ser rescatado. Silencio. Un silencio denso y sofocante. Se podía oír caer un alfiler. Mis padres estaban pálidos, con la boca ligeramente abierta. La imagen cuidadosamente construida de los padres hermosos y amorosos se hizo añicos a su alrededor como cristal. Vi los ojos de la tía Mildred entrecerrados, con una mirada de profunda decepción. Varios otros parientes que habían sabido del fondo fiduciario intercambiaron miradas de asombro. No estoy aquí para pedir dinero, dije, mi mirada recorriendo los rostros atónitos. Mi negocio está prosperando, gracias a mi propio trabajo duro. He construido una nueva vida a mi manera. Mi éxito es mío. Hice una pausa, luego miré directamente a mis padres, mi voz firme. Pero estoy aquí para decir que, si bien no los arrastraré a los tribunales por lo que robaron, nunca más deben esperar que sea su red de seguridad financiera. Mi silencio no es perdón, es un límite, tan sólido como la roca madre. El pozo está seco. Ellos enfrentarán las consecuencias de sus acciones por sí solos. Mi padre dejó escapar un sonido ahogado, una mezcla de rabia y humillación. Los ojos de mi madre se llenaron de lágrimas,
Pero eran lágrimas de autocompasión, no de remordimiento. David, finalmente levantando la vista, me fulminó con la mirada, su rostro retorcido por el odio. El momento de la justicia estaba completo. Mi hogar de la infancia podría ser embargado, pero yo había recuperado mi narrativa, mi dignidad. El resultado fue exactamente como lo había anticipado. La imagen pública de mis padres sufrió un duro golpe. Los susurros en la comunidad ya no eran sobre mi éxito, eran sobre su traición. David, despojado de su salvavidas financiero, descendió a una espiral más profunda, finalmente mudándose fuera del estado, dejando a mis padres solos para enfrentar su inminente ejecución hipotecaria. Intentó contactarme unas cuantas veces más, sus llamadas cada vez más desesperadas, pero nunca respondí. Mis nuevos límites eran innegociables. Mi negocio, Michael Swift Deliveries, continuó su rápido ascenso. Compré una Harley nueva, una elegante Electric Glide negra, cromo brillante y un motor potente que ronroneaba como un gato satisfecho. Esta vez, la compré con mi propio dinero honesto, un símbolo de mi independencia duramente ganada, no un sueño constantemente bajo amenaza. La montaba a menudo, el viento en mi cabello, el camino abierto por delante, sintiéndome verdaderamente libre. Forjé lazos más fuertes con mi familia elegida. Sara, mi abogada, se convirtió en una confidente de confianza, una caja de resonancia para ideas de negocios y decisiones de vida. Liam siguió siendo mi amigo inquebrantable, siempre ahí para celebrar las victorias y ofrecer una presencia tranquila y constante durante los raros momentos de duda. Comencé a salir con la amiga de Sara, Emily, una mujer amable e inteligente que valoraba la honestidad y el respeto mutuo por encima de todo. Nuestra relación se construyó sobre la comunicación abierta y los valores compartidos, un contraste refrescante con el engaño con el que había crecido. El proceso de curación fue largo, y a veces las cicatrices de la traición todavía dolían. Hubo momentos en los que deseaba la familia idealizada que veía en las viejas películas, una familia que amaba incondicionalmente. Pero aprendí a distinguir entre la verdadera familia y la obligación tóxica. Aprendí que el valor propio no se mide por cuánto te sacrificas, sino por cuánto te valoras a ti mismo. Mis padres finalmente perdieron su casa. Me enteré por la señora Gabel, quien me llamó, con la voz llena de una mezcla de tristeza y resignación. Se mudaron a un pequeño apartamento alquilado, sus vidas en marcado contraste con su existencia cómoda anterior. Nunca se disculparon de verdad, nunca reconocieron la profundidad de sus fechorías. Siguieron atrapados en su narrativa de victimismo. Pero esa ya no era mi carga. Encontré paz en el desapego, en la fuerza tranquila de mi propia integridad. El hijo inútil que desecharon no solo sobrevivió, sino que prosperó. Y al final, cuando se quedaron sin pretensiones y sin recursos, tuvieron que enfrentarse a la amarga verdad, el único que siempre habían devaluado era el único capaz de valerse por sí mismo. Quizás finalmente entendieron que lo más valioso que jamás tuve no fue esa motocicleta, sino mi propia integridad, un precio que nunca pudieron pagar. ¿Alguna vez has tenido que elegir entre la lealtad familiar y tu propio bienestar? ¿Cómo redefiniste lo que significa la familia para ti? Comparte tu historia en los comentarios a continuación.